Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a un programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y qué bueno que están con nosotros en esta tarde, este día que en ocasiones se siente frío, en ocasiones calorcito, que ya no sabemos ni qué hacer. Pero, pues, ¿qué les parece si nos ponemos en contacto con las redes sociales? Y recuerden que me van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte. También me van a encontrar en Twitter como Leti Asensio y en Instagram como Asensio LE. Recuerden también que los podcasts de los programas anteriores ustedes los pueden volver a escuchar. Se encuentran los podcasts en nuestra estación Promo Estéreo. Recuerden www.promoestereo.com. Ahí se les va a desplegar la pantalla, aparece todo un abecedario, en la M le dan Metamorfosis y ahí aparecen automáticamente todos los 120 y tantos programas que llevamos hasta el día de hoy. Gracias a ustedes y pues a esta interacción que logramos tener pues todos los jueves aquí presentes a las 3 de la tarde. Y bueno, quiero presentarles el día de hoy a alguien muy especial para mí, alguien que quiero mucho. Ella es Ana Paula Hernández Hernández. Ella es psicóloga por la Universidad La Salle y realizó también un curso de entrenamiento en cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología. Es muy entusiasta, le gusta estar como buscando a quién ayudar, a quién aportarle algo. Ha trabajado con adultos mayores, ahora está trabajando con niños. Y bueno, es muy inquieta aquí nuestra querida Ana Pau. Pero, pues bueno, hoy nos va a contar una historia que puede ser de ayuda para muchos, porque desafortunadamente se suscitan situaciones de salud alrededor de nosotros que en ocasiones pues nos llevan a perder un ser querido. Pero hay momentos difíciles, momentos en los que no sabemos qué hacer, a dónde acudir, cómo preguntar, cómo resolver situaciones que justamente hoy Ana Pau nos va a compartir justo una experiencia muy personal, pero que es también con la intención de orientar y de ayudar a alguien que seguramente pues puede experimentar también estas situaciones y que en ocasiones no hay nadie quien nos diga, que nos asesore. Uno quisiera descolgar el teléfono y decir a dónde voy, qué hago, cómo le hago, pero eso pues no siempre se da y es todo lo que sucede alrededor del fallecimiento de una persona. Pero, ¿qué te parece, Ana Pau, si ya entramos como de lleno a esto? Y además, pues quisiera, si me lo permites, dedicar este programa a tu papá. Que nos digas, por favor, cómo se llamaba tu papá y que podamos dedicarle este tiempecito al aire, un programa dedicado a hablar de él. Bienvenida a Metamorfosis, Ana Pau. Muchas gracias, doctora Leti. La verdad estoy muy contenta, muy emocionada de al fin poder participar en su programa y pues de compartir un poquito de mi experiencia y espero pueda ser de ayuda para alguna o algunas personas. El nombre de mi papá era Humberto Hernández Portillo. Él se dedicaba era promotor de seguros y falleció el año pasado. Bueno, pues Ana Pau, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar un poco cómo es que empezó esta historia, cómo es que te tuviste que enfrentar a esta parte difícil y justo lo que quieres compartirnos también con respecto a, hay cosas que uno no sabe, no pregunta, cuentas de banco, seguros, testamentos, cosas que uno no, seguramente no tenemos ni la mínima idea, ¿no? Pero igual que nosotras, hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, la idea es poder ayudar un poco al respecto. Pero platícanos cómo llevaste este proceso, cómo tu papá también, pues, llevó esta situación de salud bastante, con sus altas y con sus bajas, pero bueno, platícanos tú mejor. Pues mi papá empezó con su enfermedad en el 2018, si no me equivoco. 2017 empezó con su enfermedad. Él tuvo un cáncer de piel llamado melanoma y pues empezó, digamos, en una etapa parecía temprana, porque empezó con un lunar y fue a que lo revisaran, le comentaron que era melanoma, pero que al parecer estaba nada más situado en esta parte. Y pues sí tuvo una serie de, sí fue
todo un trayecto muy, muy largo que vivimos él y yo, porque sobre todo esto nos permitió a nosotros acercarnos mucho y pues él, pues la verdad es que me tomó de la mano y fuimos los dos juntos viendo cómo le hacíamos, porque la verdad ninguno de los dos sabíamos cómo lidiar con una enfermedad como esta, ¿no? Y empezamos desde, pues bueno, el seguro de gastos médicos, ¿no? ¿Cómo va a ser el seguro de gastos médicos para cubrir la enfermedad? Por suerte mi papá era promotor de seguros y pues la verdad le conocía de todo, entonces eso fue una gran ventaja, pero a mí fue una gran enseñanza que me dejó porque muchas veces, pues a veces contratamos un seguro o a veces no sabemos ni para qué sirve un seguro de gastos médicos o mucha gente dice, no, pues para qué estoy pagando el seguro si nunca lo puedo usar, etcétera, ¿no? Y realmente nos damos cuenta que en situaciones como esta, la gran ayuda que es un seguro de gastos médicos y que saberlo utilizar de verdad nos genera un beneficio impresionante. Entonces mi papá me enseñó un poquito de cómo funciona el seguro de gastos médicos. En cuanto se lo detectaron, fue referido con una doctora especialista que estaba dentro de la red de nuestra póliza, ¿no? Y ya comenzamos con ella, le hizo 2 operaciones donde le quitó un poquito lo que era el tumor, y en la siguiente operación le quitó los demás lunares restantes. Sin embargo, empezó a progresar la enfermedad de mi papá y empezó a presentar ya tumores en el pulmón. Entonces, el plan de ella era justamente pues empezar a cortar, ¿no? Ya en la parte del pulmón, que mi papá ya no se sintió muy cómodo con esto, entonces coincidió que yo entré a hacer el diplomado en el INCAN, y de esa manera yo pude hablar con doctores de ahí, me recomendaron a un doctor muy bueno del hospital y lo fuimos a ver a su consulta privada y él nos ofrecía una opción totalmente distinta, que era más bien empezar ya no tanto con cirugía, sino empezar con una inmunoterapia, ¿no? Que es un tratamiento totalmente distinto y que la verdad es que mi papá tuvo mucha suerte de poderlo recibir. Pero precisamente porque los costos son muy elevados en un hospital particular, fue que él sugirió realizarlo en el INCAN. Y ahí otra vez entró la póliza de gastos médicos, donde ellos se acoplaron para poder seguir pagando el medicamento, aunque no fuera un hospital dentro de la red. Entonces mi papá la verdad es que trabajó muchísimo para eso, para tener esa póliza, y le ayudó porque pues él tenía gastos muy grandes de la enfermedad. Cuando empezó con este tratamiento, aproximadamente gastaba 90,000 pesos a la semana en puro tratamiento. Entonces, al saber utilizar la póliza, mi papá pagaba ese dinero y al día siguiente o el mismo día a él le daban el reembolso del medicamento. Entonces, la verdad, eso fue pues una gran tranquilidad para ambos, ¿no? Porque creo que en una situación así está llena de estrés, de preocupaciones, de muchas cosas, y por lo menos no tenerse que preocupar por ese aspecto de cómo iba a pagar su medicamento fue algo que nos dio mucha paz. Comenzó con el tratamiento y la verdad durante un año mi papá estuvo muy bien, estuvo muy estable, y después de un año empezó a progresar el cáncer, llegó al hígado y llegó a hueso también. Ahí le cambiaron ahora de tratamiento a uno que se llama terapia blanco, que de igual manera es distinto. Y era un poquito más sencillo porque mi papá solo compraba pastillas y desde su casa se tomaba sus pastillas y era muy sencillo. Y de la misma manera el seguro de gastos médicos se encargó de pagarlo y todo muy bien. Y ya después, en un periodo muy corto, la verdad, como unos 2, 3 meses, la enfermedad avanzó mucho y llegó al sistema nervioso central. Y fue cuando ya las cosas se complicaron mucho. Empezó a tomar radioterapia ya en el hospital, en Médica Sur, y empezó con su sesión de radioterapias. Sin embargo, ya los tumores que tenía en la cabeza eran pues ya demasiados y había mucho edema, entonces pues eso y la radioterapia pues ya no pudo funcionar, ya no tuvimos como el tiempo, entonces falleció. Pero la verdad es que muy tranquilo, falleció en su casa con todos nosotros, con mis hermanos, y la verdad es que pudo tener un desenlace muy tranquilo. Y como mi papá tuvo esta enfermedad durante casi 3 años, la verdad es que él y yo platicábamos mucho acerca de, bueno, ¿qué va a pasar el día que tú no estés, no? Y yo siempre le decía, porque la verdad mi papá siempre fue muy abierto en el aspecto de decir, yo sé que tengo una enfermedad avanzada, sé que tengo una enfermedad que probablemente no tenga cura y que no me quedan muchos años. Entonces, siempre me decía mucho, ¿no? Cuando yo fallezca tienes que hacer esto y esto y esto. Sin embargo, me di cuenta que aunque él y yo hablábamos muchísimo de eso, faltaron muchas otras cosas de qué hablar. O sea, yo creo que yo me esperaba que todo fuera muy sencillo porque él me decía, no, el día que yo no esté, haces esto y esto y esto y ya acabaste, ¿no? Y realmente el día que él falleció, yo estaba muy sorprendida de todas las cosas que se tenían que hacer y que aunque él y yo teníamos una conversación muy abierta y que de verdad hablábamos mucho de qué iba a pasar cuando él no estuviera, que faltaron muchos temas por tocar y que la verdad yo tuve mucha ventaja, que tuve algunas personas que me orientaron.
y que me dijeron, ¿no? Más o menos cuál era el proceso y todo lo que tenía que hacer, porque de verdad cuando empecé a hacer una lista dije, es que esto es interminable porque uno no se espera, que uno piensa, ¿no? Ve en las películas que cuando alguien fallece, bueno, falleció, hacemos el entierro y ahí acabó. Y sin embargo, nadie muestra la parte por atrás, ¿no? Lo que se tiene que cancelar, como dice los seguros de gastos, los seguros médicos, los seguros de vida, las tarjetas, la hipoteca. O sea, nadie se pone a hablar de esas cosas y la verdad es que yo he aprendido mucho en este año acerca de todos esos trámites y pues sí me sirvió a mí tener esa ventaja de que la familia de mi novio hay muchos abogados y el papá de mi mejor amiga es abogado. Entonces ellos me pudieron orientar, pero pues sí me gustaría comentar un poquito de esos procesos porque habrá mucha gente que no tenga la posibilidad de contactar con un abogado o que no sepa qué hacer y la verdad en esos momentos tenemos suficiente presión, estrés, tristeza y lidiar con todo esto se vuelve muy complicado sin saber a dónde ir. No, Pau, pues fíjate que tocaremos temas yo creo que muy interesantes como tú nos compartes ahorita, que bueno, nos das un panorama general y muy rápido de lo que viviste con tu papá, que seguramente pues no fueron procesos muy fáciles, ¿no? Porque cuando uno tiene que pues llevar un tratamiento y además la parte económica se ve involucrada y cómo vamos a pagar, a dónde vamos a ir, quién me va a atender, aun cuando tengamos, como bien lo dices, a lo mejor la posibilidad de pagar un seguro de gastos médicos, que en ocasiones es verdad, no sabemos para qué sirven, ¿no? Y cuando llega el momento de una enfermedad, también hay que preguntar si me la cubre el seguro, en dónde me la cubre, cómo tengo que llevar a cabo ese proceso, porque en ocasiones no lo sabemos tampoco, Ana Pau. En ocasiones decimos, estoy pagando un seguro o tengo un seguro de vida, pero no sé cómo usarlo, solo sé que me descontaban o que yo aportaba una cantidad importante cada mes para poder mantener ese seguro. Y siempre es necesario contar con pues esta asesoría al menos que nos diga, a ver, tienes seguro de gastos médicos, tienes que hacer toda una serie de trámites, tienes que llenar documentos cada vez que vas a consulta, tu médico tiene que llenar algunas de las partes importantes de esos documentos y tienen que ir a la par a donde tú te atiendas, ¿no? Y en ocasiones, como bien nos comentas, existe esa red que significa que hay todo un listado de médicos especialistas que trabajan con esa aseguradora y que son los únicos que te pueden ver. O sea, tú no puedes llegar y decir, yo quiero que me vea el doctor Hernández, ¿no? Y si el doctor Hernández no está en la lista de los médicos que trabajan para esa aseguradora, tú no puedes ver al doctor Hernández. Tienes que ver de esos que están en el listado cuál se adecua a tu preferencia, a tu especialidad, a tu necesidad y cerca de tu casa, que tampoco sea en el otro extremo de la ciudad. O sea, tienes que ver como todas esas cosas que bien dices, en ocasiones no tenemos ni la mínima idea, ¿no? Pero vamos a entrar, ¿qué te parece, Ana Pau? De esta parte tan complicada que bien nos dices, las cosas no terminan, sino empiezan en otro contexto cuando un ser querido fallece. Ya había yo hablado, fíjate, Ana Pau, de lo difícil que es y el no saber qué hacemos cuando un ser querido fallece en nuestra casa, ¿no? Desde a quién le hablo, qué hago, porque mucha gente pues no sabe muchas cosas y que les recomiendo que escuchen ese programa nuevamente, pero vamos a esta parte que nos comentas. Ya fallece tu papá, acompañado de ustedes, pues le dan este acompañamiento en casa, con apapachos, con lágrimas seguramente, pero también pues en su lugar, ¿no? En su lugar de vida. ¿Y qué sucede después, Ana Pau? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones de tarjetas, de hipoteca que nos decías, de seguros de vida, de seguros de gastos médicos? ¿Qué pasa también? ¿Se cierra? Hay que avisar. Platícanos, por favor, qué hay que ir haciendo, porque creo que va a ser de mucho interés para mucha gente. Pues bueno, realmente mis dudas empezaron yo creo que desde unos días antes de que falleciera mi papá, cuando él estaba muy bien, la verdad, o sea, estaba consciente, todavía caminaba bien y su cambio fue de la noche a la mañana que mi papá
dejo de hablar, bueno, ya lo que hablaba ya no tenía mucho sentido, dejó de poder pararse, o sea, el cambio fue muy repentino, entonces para mí fue muy difícil y desde ese momento me puse yo a pensar, ¿cómo voy a hacer para todo lo que viene? ¿Cómo voy a hacer para pagar, por ejemplo, el funeral? Porque mi papá me decía, no, le pides prestado a un amigo y ya, o yo luego pago mi funeral, pero nunca lo hice. Entonces, para mí las dudas empezaron 2 días antes de que él falleciera, porque dije, tengo que seguir pagando el medicamento, tengo que seguir pagando, y yo en ese momento no estaba trabajando porque me dedicaba totalmente al cuidado de mi papá. Entonces, para mí era todo ese tipo de cosas que tuve la fortuna que mi papá unos días antes me había dicho las claves de sus cuentas y todo para eso, ¿no? Entonces, pero bueno, en el momento que fallece mi papá, pues lo primero fue, ni siquiera yo sabía en qué funeraria, o cómo sacar el certificado de defunción, etcétera. Entonces, por suerte, el papá de un amigo es doctor y él se había ofrecido, entonces él me ayudó con eso y la novia de mi papá se encargó de ver lo del funeral y pero hasta eso es un relajo porque es saber pues para cuántas personas necesitas el funeral, hay que contratar para pagar la urna, etcétera, ¿no? Una vez ya pasado lo complicado que era el funeral y que pudimos resolver eso de una manera muy sencilla relativamente, pues empezó todo, ¿no? O sea, tuve unos días como de descanso, de relajarme un poquito y ya sabía que ya tenía que meterme de lleno. Entonces, pues bueno, empecé a hacer una lista de las cosas que probablemente tenía pendiente que hacer. Primero que nada, el testamento. Mi papá me decía, no, tú vas a llegar y agarras mi testamento, lo llevas con el notario, pagas unas cosas y todo ya listo. Y dije, ah, perfecto. La cuestión fue, no hay testamento o dónde está el testamento. Entonces, eso fue realmente el primer conflicto que tuvimos. Todos empezamos a buscar en su casa como locos y yo testamento, nada, jamás encontramos un testamento. Hablé con su promotora y me dijo, no, es que yo supiera él no iba a hacer testamento porque no le gustaban. Su novia me decía, no, es que él me dijo que sí tenía un testamento. Entonces fue el relajo de decir, ¿tiene o no tiene? Y bueno, pues jamás encontramos uno, entonces dije, bueno, eso es punto número 1 que tengo que averiguar, qué onda con el testamento. Y después dije, bueno, tiene todas sus tarjetas de crédito, que para mí era complicado porque yo no vivía con mi papá, o sea, yo iba todos los días a verlo, pero yo no vivía, era su casa. Entonces, hasta ¿dónde están sus tarjetas? ¿Dónde están los papeles? Porque pues era su casa y yo nunca me sentí, la verdad, yo siempre fui una persona muy respetuosa y mi papá siempre fue una persona muy privada de sus cosas. Entonces, fue algo que a mí también me causó mucho conflicto, empezar a buscar entre sus cosas, pero después dije, hasta lo trabajé con mi psicóloga, porque dije, es que siento que estoy agarrando sus cosas sin permiso. Y me decía, Ana Pau, tienes cosas que resolver y tienes que buscar estos documentos para resolverlas. Entonces, bueno, ya empecé a buscar, encontré qué tarjetas tenía, encontré los recibos y pues bueno, lo primero que hice fue encargarme de las tarjetas, ¿no? Y depende mucho de la tarjeta que uno quiera cancelar. La verdad es que no es un proceso tan sencillo. Para algunas tarjetas tuve que yo acudir a la sucursal y sí fue un proceso de unas 2-3 horas en lo que yo hablaba con la parte de atención a clientes. Y ya ellos, ¿no? Tienes que llevar un acta de defunción, tienes que llevar una copia de la identificación eso es muy importante, que cuando una persona fallezca, siempre guardar el IFE, porque el IFE lo van a pedir para un montón de cosas. Entonces, y también el acta de defunción, tener varias copias, porque también para cualquier trámite van a pedir una copia del acta de defunción o un acta de defunción, ¿cómo se llama? Original. Que un consejo que les puedo dar es que no las compren en las funerarias, porque la verdad salen mucho más caras, sino vayan a uno de los módulos que están en los centros comerciales, en todo eso, y salen, yo creo que 10 veces menos de lo que le cuesta en una funeraria. Entonces, ahí sí, y tener muchas actas de defunción. Entonces, sí, para cancelar las tarjetas, normalmente fue una carta que yo tenía que escribir donde solicitaba la cancelación de la tarjeta por los motivos que ya les había explicado, el acta de defunción, el IFE de mi papá. Y yo en mi caso nunca encontré las tarjetas de mi papá, no supe de si estaban guardadas, por más que buscamos no encontré la tarjeta física, porque me la pedían, pero ya después cuando les expliqué no hubo mayor problema, ¿no? Entonces eso fue lo primero, y bueno, cancelar las tarjetas, y eso sí es muy importante ver cuáles tengan, ¿no? Porque pues mi papá tenía de Banamex, American Express, Inbursa, entonces pues fue a acudir a todas estas. La más complicada es American Express, porque como no es un banco físico, es muy complicado ponerse en contacto con ellos, entonces esa fue la más complicada, pero en general el proceso es hablar con ellos, pedir qué documentación necesitan para hacer la cancelación de una tarjeta por fallecimiento. Normalmente ellos te dicen un listado de las cosas que necesitan y ya vas a la sucursal y sí son unas 2-3 horitas de estar esperando y de estar ahí lidiando, pero muy fácil. Y algo importante, si es una tarjeta de débito y tiene algún tipo de remanente en la tarjeta, necesariamente la persona que falleció tuvo que haber puesto
Beneficiario. Un beneficiario. Porque si no está el beneficiario, entonces sí tiene que ser a través de un juicio de sucesión para que se pueda hacer uso de ese dinero. Mi papá tenía como 500 pesos en su tarjeta y no había dejado beneficiario, entonces dije, no me voy a armar ese rollo, entonces no. Entonces lo primero fue las tarjetas y ya después pues ya tenía todo el pendiente, dije, bueno, mi papá tiene un departamento que nos dejó a mis hermanos y a mí, pero dije, pues ¿qué hacemos con el departamento? Entonces, por suerte, el papá de mi mejor amiga es abogado. Entonces, un día yo dije, es que estoy perdida, pero perdida totalmente de qué tengo que hacer, porque mi papá me dijo, agarras el testamento, vas aquí, pero el paso número 1 no estaba. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Entonces fui con él y la verdad es que tuve una suerte enorme de que me guió en absolutamente todo y ya me explicó, ¿no? Cuando se tiene un testamento es muy sencillo, uno agarra el testamento, va con el notario para que hagan lectura del testamento y es un proceso distinto. Sin embargo, cuando no hay testamento o no se sabe si hay testamento, se tiene que hacer un juicio de sucesión y en el caso de nosotros es intestado porque pues no existía el testamento. Y la verdad es un proceso largo. Nosotros ya llevamos 1 año y aún no se resuelve el juicio porque, bueno, por el tema de la pandemia, etcétera, se ha atrasado mucho. Sin embargo, pues es largo el proceso porque lo que primero tienen que hacer es una revisión en un lugar de notarios donde se hace para ver si existía o no un testamento. Y después se tiene que hacer se tiene que firmar varios papeles donde nosotros como hijos atestiguamos que mi papá no se volvió a casar, que no tuvo otros hijos, que de lo que nosotros sepamos los únicos herederos, digamos, seríamos nosotros, ¿no? Y ahorita lo que se está preparando es que yo tengo que preparar a 2 testigos que conocieron a mi papá para que vayan a atestiguar exactamente lo mismo, ¿no? Que no se casó, que no tuvo más hijos, etcétera, porque eso es lo que tienen que ver. O sea, lo que me explicaban mucho de un testamento, que realmente el testamento es como para desheredar, porque cuando no hay un testamento y, por ejemplo, en el caso de mi papá, es fácil, ¿no? Mis hermanos y yo somos los únicos herederos porque no estaba casado, etcétera. Y en el caso de que alguien haga un testamento, es para que dejar específicamente a alguien algo, ¿no? O, por ejemplo, si mi papá no hubiera querido que los 3 lo quedáramos, se lo voy a dejar a mi vecina Juanita y ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, realmente esa es como la diferencia entre uno y otro. Y pues bueno, fue empezar el juicio. También tuve la fortuna de que este abogado, él se ofreció a llevar todo el proceso y ayudarme con ese proceso. Entonces, la verdad, eso he tenido mucha ayuda. Y después venía el tema de los seguros de vida. Eso mi papá sí ya me había comentado, ¿no? Que tenía que yo ir a ver la parte de los seguros de vida porque con ese dinero yo podía llevar a cabo todos los trámites, porque la verdad son trámites que a veces son bastante caros y sobre todo el seguir manteniendo su departamento, como no hay nadie que viva ahí, pues es caro, ¿no? Porque hay que pagar el mantenimiento, el agua, los servicios, etcétera. Entonces, ese fue un tema relativamente sencillo porque mi papá trabajaba en Inbursa y pues mucha gente de Inbursa lo conocía, entonces gracias a Dios tuve a su promotora que me ayudó y me dijo, yo me encargo de ver el tema de los seguros de vida, yo nada más tenía que estar hablando y yendo a Inbursa y meter los papeles que me pedían, ¿no? Que era lo mismo, acta de función de mi papá, copia de su IFE y una carta de motivos, etcétera, ¿no? Y ya una vez resolviendo eso, bueno, es un poquito más sencillo. Y en temas de Inbursa también mi papá tiene una hipoteca con ellos. Entonces, eso también fue algo que se tiene que resolver. Algo muy importante es asegurarse que el pago de la hipoteca esté hecho hasta el último mes donde la persona falleció. Eso es súper importante porque si hace falta un pago de la hipoteca, entonces hay veces que ya no quieren como cancelarla o es un pequeño desastre. Entonces, sí es muy importante que si, por ejemplo, mi papá falleció en octubre, yo me aseguré que para octubre todavía estuviera pagada el tema de la hipoteca para que no hubiera ningún problema. Porque si no, entonces sí, se vuelve aún más complicado. Así es. Oye, Pau, te voy a interrumpir un poquito porque justamente creo que es importante que hablemos de un tema que seguramente, pues por ahí no apareció con tu papá, pero en ocasiones sí aparece, y que son las deudas. Las deudas de banco y las deudas de hipoteca, ¿no? O lo mismo que si estaba pagando un coche, estaba pagando alguna otra cuestión importante de algún bien, uno también hereda las deudas. Entonces es importante sí tomar esta información porque en ocasiones bien no te dicen, a lo mejor en el banco, cuál va a ser el proceso para una cuenta donde tú la vas a cerrar. En ocasiones te dicen, sí la voy a cerrar, pero ¿qué crees? Que la persona que falleció tenía también una deuda. Porque bien lo dices, a lo mejor tú encontraste o no encontraste tarjetas, fuiste directamente al banco y en el banco te diste cuenta que tu papá tenía 500 pesos.
pero pensemos, porque yo también he tenido como que ver esa parte con algunas personas cercanas y de repente es que crees, no solamente no tiene dinero, sino además tiene una deuda y la deuda la adquieres tú ahora, porque tú eres el que va a asumir esa posición. Entonces, es importante que podamos tener como esa claridad en los bancos, leer los contratos, las letras chiquitas de las cosas, que a veces sí las dejamos como, pues ya nada más firmo y todo lo que viene atrás en letras pequeñitas nunca lo leo, nunca pongo ahí quién va a ser como la persona a quien voy a dejar de responsable y en muchas ocasiones sí aparece ahí que tienes que dejar a alguien. Entonces creo que esas situaciones se nos olvidan y pensamos que va a ser muy sencillo, como te dijo tu papá, ¿no? Pues haces esto, ABC, y listo, ¿no? Y eso, fíjate, pensamos alguien que habló en algún momento de algún testamento, ahora pensemos a alguien, Ana Pau, que no habla de eso, porque no quiere hablar de eso, o porque quiere darle sorpresas a la familia, que cuando el notario lo lea ya se lo dejó, como tú dices, a la vecina, en lugar de dejárselo a sus hijos, o si aparece otra familia, porque ahorita tú acabas de decir, acá no hubo problema porque, bueno, nosotros somos los únicos hijos, mi papá no se volvió a casar, no tiene otros hijos, pero a veces también salen las sorpresas en estos momentos críticos, ¿no? Que sí hay otro hijo por ahí reconocido, pero que no lo conocíamos como parte de la familia, o que a veces sí hay otra pareja, porque además ahora ya los concubinatos también adquieren ciertos derechos, no sé, cosas de ese tipo que es muy importante a veces, yo diría aquí, pues tener al menos un amigo de mucha confianza que uno le diga, mira, cuando yo fallezca va a pasar esto. Entonces, bueno, hay que estar pendientes porque finalmente pues puede haber un pleito familiar, puede haber una demanda, puede haber situaciones bastante difíciles después de un fallecimiento, ¿no? Y uno a lo mejor dice, no, pues ya estás muerto, pero ahora me dejaste toda esta gran responsabilidad y a veces gran conflicto, porque imagínate, tenía deudas, no aparecen otros familiares, no sabemos ni por dónde acudir, no tenemos dinero, no sabemos que se tiene que contar con un abogado, apoyarse con un notario, ir con un promotor en la parte de las aseguradoras, el acudir con un representante de banco, porque fíjate que aquí yo te compartiría también que alguna vez que tuve que acompañar a mi mamá para estos trámites, había que ir a buscar a la persona que le ayudó a mi papá a abrir la cuenta bancaria, porque era la única persona que podía también hacer movimientos, porque él abrió, necesitaba un testigo, ese testigo fue el propio cajero, y el cajero era el único que podía, digamos, realizar algunas firmas. Y fíjate lo complejo, tuvimos que encontrar a ese susodicho señor en otra sucursal completamente alejada de donde se abrió originalmente, ya tenía otro puesto y además estaba como en otra cuestión dedicado a otra parte del banco. Entonces fue muy complicado porque también nos decían, ¿por qué lo buscas? ¿Qué traes con ese señor, no? O sea, pero era porque se quedó de testigo y entonces no se podía hacer otra cosa. Entonces, cosas tan pequeñitas que pueden resultar ser tan complejas y que uno no lo toma en cuenta. Imagínate, tú vas al banco, abres una cuenta y te dice, no, pues necesita alguien que firme, no, pues no hay nadie, tú que estás aquí al lado, fírmale, ¿no? Entonces, imagínate que fuera no el del banco, sino cualquier otra persona y dónde lo encuentras. Pero Pau, síguenos contando un poco en esta parte, porque creo que es muy interesante el poder saber cuáles son como esos caminitos, como esas cuestiones que podemos ir aprendiendo junto contigo, que nos puedes enseñar mucho y que bueno, hasta ahorita al menos ya sabemos que hay que checar testamento, que hay que checar tarjetas, que hay que contar con un abogado, que hay que contar con un notario. ¿Y qué más? ¿Qué más hay que hacer ahora con los seguros de vida que a veces también se logran tener
y a dónde vamos, cómo es que reclamamos, por decirlo de alguna manera, que la persona que falleció justamente pagó un seguro de vida. ¿Qué hacemos al respecto, Ana Pau? En cuanto a los seguros de vida, la verdad es que yo tuve también mucha suerte porque su asistente, o sea, la asistente de mi papá que trabajó con él como 15 años, la verdad es que también fue una súper aliada para mí y me ayudó muchísimo, muchísimo con todo ese tema porque ella sabía perfectamente las pólizas que tenía mi papá, porque eso es algo bien importante, contar con las pólizas, tanto la póliza de gastos médicos como las pólizas de seguro de vida, porque ahí es donde viene indicado quiénes son los beneficiarios y cuánto es lo que se tiene que cobrar, dónde se tiene que cobrar, etcétera. Entonces, algo que yo recomendaría mucho antes de que una persona fallezca es que si alguien contrata un seguro de vida, indicarle a las personas, sobre todo a los que van a ser beneficiarios, oye, cuento con este seguro. Mi papá sí me dijo, antes de que él falleciera, me dijo, tengo un seguro de vida para que lo veas con tal y tal y tal, ¿no? Y él sí me dejó explícitamente con qué personas verlo y gente que él conocía de ahí de Imbursa. Pero creo que sí es importante que si alguien o contrata a uno, sí decirle a sus familiares o a la persona beneficiaria que lo tiene para que estos sepan, porque yo creo que a veces lo que puede pasar es que mucha gente no sabe y el banco no se va a acercar a ti a decirte, oye, tienes un seguro de vida para que vengas a cobrarlo. Entonces, eso es algo que uno debe de saber. Para mí fue muy sencillo porque ya tenía la póliza, pero en caso de que no, mi recomendación sería acudir directamente al lugar donde tienen la póliza de gastos médicos, digo, el seguro de vida. En el caso de mi papá era en Bursa también, y acudir con ellos, y si tienen la póliza, mucho mejor, para entonces nada más poder decir, aquí tengo una póliza de seguro de vida y yo soy el beneficiario y quiero hacer los trámites para poderla cobrar y llevar a cabo todos los procesos, ¿no? Y normalmente tienen zonas de atención al cliente, que es donde yo recomendaría ir, para poder hablar con ellos y sí llevar todos los documentos que te pidan, porque hay veces que uno dice, no, que no, te piden, por ejemplo, comprobantes de domicilio, te piden, copias de identificación, la tuya, la de la persona que falleció, acta de función. La verdad es que sí es muy importante. Yo en el caso de mi papá tenía un sobrecito donde tenía guardado todos los documentos de mi papá, porque como son muchos trámites, a veces uno se le va la onda, ¿no? Entonces, copias de su su IFE también la digitalicé, fui a un Lumen y les pedí que me la escanearan para tenerla, porque hay veces que también los trámites los tienes que hacer por correo, entonces ya para tenerla ahí y nada más mandarla, ¿no? También tenía yo escaneada su acta de defunción, para cualquier cosa ya la tenía yo escaneada, copias del acta de defunción, copias del IFE mía, por ejemplo, del comprobante de domicilio, etcétera. Entonces, sí, mi recomendación sería siempre tener un sobrecito donde guardemos todos esos documentos, porque la verdad es que son tantos trámites y la cabeza está hecha un relajo por mil y un cosas que yo la primera semana decía, ¿dónde está el IFE de mi papá? Ya lo perdí, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, a ver, no, me tengo que organizar, porque creo que sí, la clave de esto es ser muy organizado, porque como hay que ir aquí, allá, 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 a veces se nos cruzan los cables y ya no sabemos ni qué me pidieron dónde, ¿no? Entonces yo tenía carpeta y luego empecé a hacer carpetas de cada una cosa, ¿no? Cuando tenía que ir a Banamex, ok, hice una carpetita con los documentos que necesitaba para Banamex y le puse Banamex, otra carpetita para los seguros de vida, otra carpetita para lo que necesitaba para que en el momento que yo tuviera que ir ya lo tuviera todo muy sencillo, porque en ese tipo de trámites te falta una cosa y entonces tienes que regresar al otro día y volverte a formar. Por ejemplo, yo en Banamex me formé como una hora para poder entrar al banco y después para poder hablar con ellos. Entonces sí es muy importante tener todo, porque la verdad es que en el ánimo que uno se encuentra en esos momentos, lo que menos quiere es estar en una fila esperando 3 horas para hablar de eso, ¿no? Porque también algo bien difícil es llegar a cada uno de los lugares y, bueno, quiero cancelar esto porque, pues porque falleció tal persona, ¿no? Y es estar hablando una y otra vez de lo mismo y la verdad sí es complicado. Entonces mi recomendación es tengan todos los papeles para evitarse aún más problemas de que tienes que regresar al día siguiente, etcétera, ¿no? Y ya con la póliza el seguro de gastos médicos, digo, el seguro de vida, pues simplemente sí es acudir directamente a donde está la póliza y hablar con ellos para que empiecen el trámite. El trámite sí es un poco tardado, no es como que vayan a cobrar el seguro de vida los 2 días, es un poquito más tardado. Yo diría que puede tardar hasta un mes, si no es que más, depende la póliza, pero sí puede tardar un poquito. Pero en mi experiencia, aunque fue tardado, la verdad es que no tuve ningún problema con ellos y simplemente fue cosa de tener paciencia una vez habiendo metido los papeles, tener mucha paciencia. Una vez que ya está el seguro, te hablan para que tú vayas de igual forma a la sucursal, firmes unos papeles y ya. La verdad es que no hay mayor complicación siempre y cuando cuente uno con la póliza. Y en la póliza de gastos médicos, que también a veces uno no sabe qué onda,
En la nuestra estábamos mis hermanos y yo y mi papá. Y entonces también la cosa fue, su asistente me dijo, bueno, tenemos que sacar a tu papá de la póliza de gastos médicos porque ya no está. Entonces eso es muy importante porque si uno no saca a la persona, por ejemplo, mi papá como tenía cáncer, la póliza estaba altísima de pago precisamente porque a mi papá se le fue subiendo lo que tenía que pagar. Entonces si yo no lo sacaba, tenía que pagar una cantidad exorbitante de dinero para mantenerla. Entonces fue justamente acercarnos con la asistente de mi papá o en caso de cualquier otra persona con el promotor que esté llevando la póliza de gastos médicos para poder hacer todos los ajustes, ¿no? En nuestro caso fue retirar a mi papá y continuar con una póliza familiar para mis hermanos y para mí, nada más. Pero ya con eso se bajan los costos muchísimo porque pues la persona enferma normalmente es la que más paga. Y eso sí, siempre acercándose, ya sea al mismo banco, o si tienen un promotor o un agente de seguros, con ellos que los pueden orientar a cómo hacer todo ese proceso. La verdad, ese proceso fue relativamente sencillo, porque nada más se renovó la póliza y simplemente continuó nuestra misma póliza, pero ya de nosotros tres, nada más. Y ahorita que usted estaba mencionando de las deudas y así, esto es algo muy, muy pequeño, pero donde yo me encontré, donde menos esperaba tener problema era para cancelar, por ejemplo, su internet, porque dije, si nadie vive ahí, voy a cancelar el internet. Y fui yo y yo creo que ha sido de los procesos más complicados que yo no me esperaba, porque me pidieron que la cajita, que el módem, que el control, que no sé qué. Y pues como mi papá vivía solo, yo no sabía dónde estaban todas sus cosas. Entonces hablé y me dijeron, tienes que traer esto y esto y esto. Ah, bueno. Primero fue 3 horas en lo que la señorita me dijo, ¿segura que no lo quiere conservar? Se lo pasamos a usted. Y yo, no, nadie vive ahí. No, pero quédeselo usted o háblele a su primo, que alguien se quede con la línea. Y yo, señorita, no, por favor. Bueno, está bien. Y ya cuando me pide las cosas se las doy y me dijo, falta una cajita de esos para la tele. Le dije, pues no sé, señorita, o sea, no era mi cuenta, era de mi papá, ya falleció. Ah, bueno, pero si no me la da, me tiene que pagar 1,300 pesos para poder reponerla. Y yo dije, pero pues, le dije, yo no contraté el servicio, ¿por qué lo tengo que pagar? Y me dijo, usted está devolviéndolo. Me dijo, y si no, no, entonces le devuelvo sus cosas. Y yo dije, no, no es posible que ni siquiera puedo cancelar el internet, porque aparte eso fue como la primera semana, entonces yo dije, no voy a poder hacer nada, es un relajo. Al final encontré la cajita en la azotea, no sé por qué estaba ahí, lo pude regresar y no me cobraron, pero también creo que eso es lo más frustrante de estas situaciones, es cuando uno se topa con pared y dice, ¿a dónde voy? Hay cosas que van a salir muy sencillas, pero hay cosas que uno dice, ¿por qué me tengo que estar topando con pared? Porque en esa situación de por sí uno tiene el estado de ánimo un poco bastante bajo, luego toparse con pared en esas cosas o estar resolviendo eso, la verdad es que sí es difícil, sí, a mí me bajoneó mucho en muchas ocasiones cuando no hallaba cómo resolver algo o no salían las cosas como mi papá me explicó, pero la verdad es que ahorita después de un año puedo decir que aprendí muchísimo, muchísimo de todos esos pasitos que tuve que tomar y que ya una vez, espero que no me pase pronto otra vez, pero si me vuelve a pasar ya sabría yo cómo por dónde irme. Pero fíjate, Ana Pau, que también es importante que podamos compartir con la gente que en ocasiones, aunque no exista un seguro de gastos médicos, hay bienes, ¿no? Desde, como tú dices, estaba su nombre, el internet, algún servicio de telefonía específica para tener una televisión con más canales, el que a lo mejor se contrató, no sé, hasta el servicio de la luz que está en nombre de la persona que falleció, lo mismo que la cuenta del teléfono, cosas, el predial, que también son trámites que están a nombre de una persona, y que todo eso requiere tanto tiempo como ir a hacer los trámites, ¿no? No siempre sabemos, por ejemplo, cómo cambiamos una boleta predial a nombre de la nueva dueña de la casa, ¿no? Porque también mucha gente deja el nombre de la persona que falleció y cuando hay que hacer trámites, pues ahí también, oh, sorpresa, porque no está tu nombre. Tú no puedes hacer cosas ni tomar decisiones porque está el nombre de otra persona. Y aunque tú le digas, pero esa persona falleció y era mi papá o era mi esposo y le lleves el acta de defunción, no vas a poder hacer nada si no hiciste antes el trámite, ¿no? Y en ocasiones, fíjate, Ana Pau, que no sé si ya te pasó a ti, pero hay que dar de baja y avisar también por la credencial del lector, porque también se puede hacer mal uso de la credencial del lector posteriormente, ¿no? Sigue apareciendo en las boletas de votación, sigue apareciendo en muchos lugares, y uno puede decir, no, pero si ya falleció hasta hace 3 años, sí, pero tú nunca diste de baja ni avisaste al INE ni al IFE o como ahora le llamemos, que falleció.
Y también hay que avisar, también dan de baja ese trámite y nadie puede hacer uso de esa tarjeta, de esa credencial de elector a ningún trámite, pero es importante primero saber en qué momento ya lo doy de baja, cuándo me la van a pedir para hacer todos estos trámites, qué pasaría si no encuentro la credencial de elector, por ejemplo, que también es un lío, ¿no? Tener que ir a esos centros de el INE y poder solicitar una reposición para poder gestionar los trámites y te van a pedir otra vez el acta de defunción. O sea, como tú dices, una recomendación muy importante es que cuando uno tramita esa acta de defunción, porque al principio nos dan un certificado, ¿no, Ana Pau? Ese certificado es el que se llena a mano o a máquina de esas viejitas, pero pues es la que gira un médico certificador de la muerte de alguien en domicilio o en el hospital. Pero ese documento, ese certificado, hay que cambiarlo después por el acta de defunción, que eso ya tiene como otra connotación y que ya salen, como tú dijiste, en los kiosquitos por ahí de la tesorería o en algunos otros lugares donde uno los puede obtener. Creo que ahora hasta por internet ya los podemos descargar, con eso la pandemia, pero son dos documentos distintos. Uno es el primerito, el que nos van a entregar, y el siguiente, una vez que fallece, y el siguiente es como el trámite oficial, ¿no? De hecho, hay oficinas que están, unas están por el Salto del Agua, Metro Salto del Agua, por ahí por el centro, y otras están como por la Colonia Doctores, donde hay oficinas específicas también donde tú puedes solicitar hacer ese trámite, ¿no? Dependiendo de tu domicilio te dirán si ahí te corresponde o hay alguna otra oficina, pero es importante tener como esos documentos bastante claritos. Y otra parte importante que quisiera rescatar también, Ana Pau, que tú nos compartiste, es hablar del tema. Ya hemos estado de repente en el programa tratando de enfatizar e invitar a la gente que por favor hable de cosas que algún día nos puede pasar. No es que porque lo hablemos ya lo vamos a evitar, o porque lo hablemos ya lo estamos como, no sé, o convocando o acercándonos a ese momento, ¿no? Porque a veces existen como estas creencias de no hay que hablar de eso porque se puede complicar el asunto. Pues es al revés. Sobre todo, fíjate, Ana Pau, que esta pandemia nos ha enseñado algo importante, que es no dejar las cosas al último. Es tratar de ser lo más preventivos posibles y como bien nos dices, y me gustó mucho el decir, si tú le vas a heredar a alguien, si tú le vas a dejar un seguro de vida a alguien, pues dile porque no vas a ver, al final alguien se va a quedar con tu guardadito, con tu inversión, con esa parte que te fue a lo mejor fácil o difícil poderlo hacer, pero al final te costó, y que para que se lo quede alguien más que quién sabe ni quién es, ¿no? Que sea hasta una institución, porque ni siquiera puede ser una persona, es una institución la que se puede quedar con ese recurso, entonces pues como que no valió la pena, ¿no? De repente yo digo, pues mira, imagínate que trabajas todo el tiempo de tu vida por dejarle una casita a alguien y nunca haces testamento y resulta que puede llegar alguien y te dice, pues ese testamento no existe y mira, yo con la mano en la cintura te lo quito porque pues no hay papeles, porque no hay trámites, porque no hay herederos y porque pues ni siquiera estaban enterados, ¿no? Entonces es importante poderlo platicar. Y bueno, Ana Pau, ¿qué pasa también con toda esta parte, por ejemplo, de los bienes, ¿no? De si tenía un coche tu papá, si tenía, además del departamento, pues un mobiliario allá adentro, que también son cosas que a veces uno no sabe. Ahora, las jornadas notariales que se dan en septiembre, por ejemplo, te dicen, bueno, vas a dejar de herencia a quiénes y qué. Y de repente te dicen, bueno, y si hay algo más que tú pudieras decir, la medallita que me gané cuando fui concursante de las Olimpiadas, ¿no? O cuando me dieron mis 25 años que trabajé, entonces también, ¿eso qué pasa? Y entonces también hay que dejar como asentado que eso también va incluido, que puede ser para las mismas personas o para alguien más. Como bien lo dijiste, a lo mejor
Uno dice, ya le dejé el departamento a mis 3 hijos, pero mi auto se lo voy a dejar a, no sé, a mi mejor amigo. Y entonces, pues esa parte tampoco la sabemos, ¿no? Ni el mejor amigo puede saber que ya hasta tiene un coche. Entonces, creo que también es importante porque uno no sabe, y eso es otro punto, qué hacer con las cosas, ¿no? Si a lo mejor las cosas sí tienen dueño y yo pienso que no y ya hasta las vendí, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que de las cosas también es complicado. Aquí, como el caso, como mi papá no dejó un testamento, entonces como no dejó, o sea, no dijo, pues esto es para tal y tal y tal, ¿no? O sea, que realmente es la función que tiene un testamento, asignarle a cada quien lo que yo quiero que tenga, ¿no? O sea, es la manera de yo poderlo, porque si uno no tiene un testamento, entonces por ley, por ejemplo, en nuestro caso, los únicos herederos de todos los bienes que tuviera mi papá somos mis hermanos y yo, nada más. O sea, esa es la diferencia. Si alguien pone en un testamento, yo puedo poner que mi gorra amarilla favorita se la dejo al portero, pero en caso de no tenerla legalmente, o sea, eso creo que son los problemas que usted comentaba, ¿no? Que al no dejarlo estipulado, entonces, si por ejemplo, ninguno de sus hijos, en un caso hipotético, ¿no? Los hijos ni siquiera se llevaban con el papá y la novia se iba a quedar a las cosas, pero como no hubo testamento, entonces legalmente a los hijos les corresponde y a la novia no le toca nada, aunque yo lo hubiera dicho en vida, yo te voy a regalar esta casa cuando yo me muera. Si no está escrito, realmente es cuando se hace un conflicto. Entonces, en nuestro caso, pues los bienes de mi papá van a pasar directamente a nosotros, ¿no? El abogado me explicaba que pues es realmente pues lo que nosotros metamos o que esté a nombre de mi papá, que realmente es su departamento y su coche, ¿no? Él tenía otro coche que que también fue un relajo porque ese era un arrendamiento, pero el arrendamiento estaba a nombre de la empresa de mi papá. Entonces, pues era un relajo porque pues en todos lados que yo quise cancelar fue relativamente sencillo porque fue mi papá falleció, el acta de función que se cancele. Pero en este caso, como estaba a nombre de la empresa de mi papá, entonces yo no podía llegar a decir mi papá fue, porque me decían, pues sí, ¿qué? Entonces fue todo un relajo, tuve que yo ir a hablar con los del coche, hubo un relajo porque no me lo querían cancelar y querían cobrarme una cantidad enorme para regresarles el coche, ¿no? Total que ya después viendo mi papá está, o sea, por eso es la importancia de leer los contratos y de ver específicamente cómo está, porque ya una vez que yo tenía el contrato me di cuenta que mi papá estaba como aval y como obligado solidario. Entonces dije, aquí es como, el papá de mi novio que es abogado fue el que me dijo, aquí es como nos podemos zafar porque tu papá ya no está, entonces ya no hay un aval ni un obligado solidario que pague por un coche que ya no se va a usar y que se quiere devolver. Entonces por ahí fue como pudimos hacerle, al fin me pude poner en contacto con los de jurídico de ese coche y cuando les expliqué la situación les dije, la empresa era de mi papá y mi papá ya no está. El aval era mi papá y mi papá ya no está. El obligado solidario era mi papá y me dijeron, ¿quiere devolver el coche? Y yo, sí, ok, tráigalo mañana. O sea, pero fue porque la verdad leí así súper bien el contrato. De no haberlo leído, a mí me hubieran metido que yo tenía que pagar una cantidad enorme y devolverles el coche, un relajo. Entonces, gracias a Dios leímos esto y fue como pude yo devolverlo sin ningún problema, ¿no? Pero en cuestión de los otros bienes, pues nada más mis hermanos y yo. Y para la repartición de las cosas, pues ahí sí creo que depende mucho de cada familia, ¿no? O sea, como le hicimos mis hermanos y yo, fue que un día fuimos a casa de mi papá y más o menos vimos, o sea, mi papá sí nos había dicho, ¿no? De que a ti te va a dejar esta cosa navideña y total y así, ¿no? Pero muy normal. Y como no había conflicto con mis hermanos, entonces pues tal cual fue, ¿qué necesitas tú? No, pues yo como me iba a mudar, yo necesito una lavadora. Bueno, yo me quedo la lavadora, entonces yo me quedo la recámara. Entonces la verdad fue algo muy, muy sencillo entre nosotros hacerlo, porque pues como no hay más herederos, pues era entre nosotros tres, ¿no? Ponernos de acuerdo de qué a cada quien y de esa manera fue sencillo. Y una vez que salga el juicio, o sea, porque no podemos hacer cosas como cambiar la boleta del predial o pues por el estilo hasta que no salga el juicio porque pues, no es nuestro. Entonces tenemos que esperar esas cosas para que ya podamos dar el segundo paso. Pero el abogado me dijo, no, en cuanto a las cosas de su departamento las pueden ir repartiendo ustedes sin ningún problema. Lo que sí me dijo, traten de hacerlo de la manera más pacífica posible porque a veces sí, pues sí puede haber problema de que no, yo quería esa lámpara, yo quería eso, ¿no? Pero la verdad es que fue algo relativamente sencillo y y no hubo mayor problema, pero sí eso tiene que ver mucho con la diferencia si hay testamento a si no hay testamento. Oye, Ana Pau, pues bueno, nos dejas picados aquí con saber más sobre qué hacer y la verdad es que es muy interesante porque bien nos dices, nadie nos orienta, hay que aprenderlo como por ensayo y error, ¿no? De voy a preguntar.
saber que necesitamos sí una asesoría de algún abogado que me pueda aprender a leer esas interpretaciones de las cláusulas y de los contratos y de cómo sí, cómo no están como obligados o a qué estoy obligado. Y creo que eso pues nos deja mucha enseñanza. Nos quedan escasos 4 minutos, Ana Pau, pero quisiera preguntarte desde tu punto de vista, ya con toda esta experiencia que has tenido, ¿tú qué le recomendarías a la gente, además de sí dejar un testamento, además de sí avisar que existe? ¿Qué más? ¿Qué más sería para ti ya con toda esta experiencia difícil que has tenido posterior al fallecimiento de tu papá, para estas personas que nos están escuchando ahorita a través de Promo Estéreo? Pues yo creo que para mí lo mejor que podría recomendar sería lo que dijo hace ratito, hablar de las cosas antes de que sucedan. A mí me impresionó porque yo hablé mucho con mi papá, o sea, la verdad mi papá no era una persona que tuviera miedo de hablar de la muerte, que tuviera miedo de hablar, en ocasiones sí no me decía, pues es que no sé qué sigue, etcétera, ¿no? Pero él y yo hablábamos muy claro, ¿no? Del día que tú no estés, etcétera. Sin embargo, o sea, lo que me impresionó fue que aunque él y yo teníamos una conversación abierta sobre esto, cuántas cosas realmente quedaron pendientes de hablar, o sea, sí fue para mí un shock porque dije, según yo lo hablamos, ¿cómo pasó esto? Entonces mi recomendación sí sería hablarlo, pero hablarlo a profundidad, no solamente decir, bueno, haz esto, esto y esto, ¿no? O sea, hablarlo a profundidad y decir, quitarnos ese cliché de decir, bueno, es que si yo hablo de la muerte la traigo y no, o sea, creo que realmente pensando en tus seres queridos, creo que no hay nada que te pueda dar más tranquilidad que dejar las cosas claras y que la otra persona pueda pasar un duelo más tranquilo sin tener que estar resolviendo un millón de cosas que no sabemos ni cómo ni cuándo. Entonces, mi recomendación sería hablar con las personas, estén enfermas o no estén enfermas. Si yo sé que tengo un bien, yo tengo una casita y sé que tengo a quien heredársela, o sabes qué, mi testamento es aquí está mi testamento, este es el notario con el que tienes que ir, cosas más específicas a más, porque mucha gente es como de, sí, cuando me muera tú te quedas eso, o sea, hablar muy concreto de las cosas. Claro. Esto es lo que tengo, esto es lo que te quiero dar y esto es cómo funciona, ¿no? Y desde cosas tan sencillas como la ropa hasta, por ejemplo, el nicho, que también a veces uno no piensa, ¿no? El nicho, hablar de dónde quiere estar uno. Mi papá sí me dijo específicamente dónde quería estar, digo, al final también fue un relajo porque nunca vimos el papel del nicho, pero hablar de esas cosas, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo quiero? ¿Quiero que me cremen? ¿Quiero que me entierren? ¿Qué quiero de mí claro. para mi futuro, para cuando ya no esté, ¿no? Para que en ese momento, para nosotros como familiares, sea más sencillo tomar las decisiones, porque a veces cuando nos sentimos perdidos, es decir, él hubiera querido esto o no hubiera querido esto. Para mí eso fue algo que me conflictuaba mucho. ¿Estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien, no? Entonces, para dar un poquito más de parlo con tus seres queridos de las cosas que quiero que pasen, que no tengo, a quién le quiero dejar y dónde están mis documentos, sobre todo eso, ¿no? Porque a veces que uno no sabe ni dónde está la escritura de su casa, dónde está nada, entonces mantener un poquito más de orden en esas cosas para también facilitar un poquito, pues en un futuro porque pues todos vamos para allá eventualmente, ¿no? O sea, quisiéramos que no, pero eventualmente todos vamos para allá y qué mejor que dejarle a nuestros seres queridos un camino más trazado para que un camino que va a ser pues doloroso sea lo menos complicado posible al saber cuál es el siguiente paso, porque la verdad dar pasos en la oscuridad es bien difícil mientras se está atravesando por un duelo complicado, entonces dejar un poquito de luz en ese camino que vamos a dar para que todos tengamos un camino más sencillo. Nos dejas, creo que un gran consejo, Ana Pau, que es hablar y dejar todo esto dicho. Y yo pensaba ahorita que te escuchaba que aunque yo no le quiera decir a mis familiares, porque luego también pues hay personas abusadas por ahí que quieren que ya tome posesión, pues a veces hasta dejarlo por escrito, ¿no? Como en las películas, si yo llego a fallecer, entonces hay que leer estas indicaciones A, B, C, D, E, y entonces ya sabremos como hacia dónde giran las cosas, sobre a dónde podemos acudir, con qué y qué hay, ¿no? Porque bien lo dijiste, a veces hay que entrar a casa y buscar qué hay y dónde buscas, a dónde estaban las cosas. Entonces creo que vale la pena, pues al menos sí, siempre tener una persona de confianza para decir, pues a mí me dijo que cuando falleciera, al menos ustedes buscaran en este cajón cosas que iban a ser importantes de tramitar, de resolver y de cerrar. Entonces creo que nos dejas pues un gran mensaje y muchas gracias, Ana Pau, por darnos esta posibilidad de conocer a través de tu experiencia
pues estas cosas difíciles que nadie nos cuenta, ¿no? Y nuevamente, repítenos por favor el nombre de tu papá para que podamos cerrar este programa y saber que nos sigue transmitiendo a través de ti una enseñanza importante de decir, hay que hacer esto. Su nombre era Humberto Hernández Portillo. Pues este programa para don Humberto, donde quiera que esté, y pues gracias por todo lo que hizo con Ana Pau y poder hablar con ella y que siga presente en este programa, a través de este programa. Y Ana Pau, pues te mandamos un abrazo muy grande, te mandamos un reconocimiento por todo lo que has tenido que padecer a momentos de sufrimiento importante, pero también de grandes alegrías con tu papá, ¿no? Muchas gracias, Ana Pau. Te mandamos un abrazote nuevamente. Y pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos encontramos próxima semana, próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima.